Es un placer enorme poder estar acá nuevamente con ustedes y poder compartir un estudio más de la palabra del Señor. Bienvenidos a su programa Un Encuentro con la Biblia. ¿Cuál es el título que tenemos para hoy? Jesús glorificado. ¿Qué oración ofreció Jesús al pensar en su muerte en la cruz? En el Evangelio de Juan, capítulo 12, versos 27 y 28, primera parte nos dice: Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Si nos ponemos a imaginarnos en este momento que Jesús hace esta oración y dice, mi alma está turbada, ¿qué era en sí lo que hacía que su alma se sintiera perturbada? En este momento, la escena, digámoslo así, lo que Jesús sentía en su corazón era un dolor profundo, porque él sabía de que en algún momento iba a llegar el día de su muerte. Pero ese peso del pecado, no él porque era pecador, sino por los pecados que el ser humano había cometido, De todos nosotros. de todos los seres humanos, era el peso que cargaba él en ese momento. Y él sentía esa agonía. En ese momento Jesús se sintió así. O sea que Jesús, al tener el presentimiento de su conflicto con las potestades de las tinieblas, el peso de la espantosa carga de la transgresión humana y de la ira del Padre a causa del pecado, hicieron desmayar a Jesús, y la palidez de la muerte cubrió su rostro. Como humanos, ninguno de nosotros quiere morir. Y una muerte natural. La muerte de Cristo no sería natural. Sería la muerte que se le daba a los peores criminales. Y como humano, lógicamente, él rehuía a ese tipo de muerte. Todos pensarían, según las apariencias, que Dios lo había abandonado, que era el dedo de Dios el que lo estaba hiriendo, que estaría siendo azotado por Dios. Y eso pesaba sobre su alma con un dolor que ninguno de nosotros puede imaginarse, porque nosotros estamos viviendo en un mundo lleno de dolor, de pecado, pero él venía de un mundo donde únicamente era honrado, era adorado. Y lo que también es como bastante así para analizarlo, el asunto de que ¿qué necesidad tenía Jesús? Ninguna. De Los sufrir así. éramos nosotros. O sea, de sentir esa agonía que sentía por esos pecados que él no había cometido. ¿Qué necesidad había? Pero acá vemos nosotros el amor y la misericordia de Dios hacia nosotros los seres humanos, que aunque Jesús no merecía esto, pero él estuvo dispuesto a sufrir esto por amor a nosotros. Luego de esa agonía mental que tuvo, dice aquí un pensamiento, vino la sumisión divina a la voluntad de su Padre. Sabía que únicamente muriendo podía darnos vida a nosotros. Y con eso, el nombre de Dios sería glorificado. ¿Qué respuesta se oyó venir del cielo? La última parte del verso 28 nos dice, entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. ¿Qué significaba esto? Pues con su vida, Dios había sido glorificado con la vida de Cristo. Pero ahora también sería glorificado con su muerte. O sea que Jesús glorificó al Padre desde su nacimiento hasta su muerte. Con las dos cosas, tanto con su vida como con su muerte, Dios iba a ser glorificado. ¿Qué dijo la muchedumbre allí reunida? Verso 29.
Y la multitud que estaba allí y había oído la voz, decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. O sea que aquí las personas estaban confundidas. Unos decían, fue un trueno. Otros decían, un ángel le habló. ¿Pero qué sentía Jesús? Jesús en ese momento sentía que no estaba solo, que su Padre estaba allí con él. Y él sentía que una nube lo abrazaba, o sea, él sentía como el abrazo del Padre hacia él. Y aquí vemos que Jesús, en el momento de su bautismo, recibió la aprobación de su Padre. En la transfiguración, de igual manera, los discípulos contemplaron esto. Y aquí vemos también ya casi para ser crucificado, para morir, volvió nuevamente el Padre glorificar a su Hijo. En este momento era a Jesús. Es bien interesante. Al principio de su ministerio, cuando su ministerio se estaba realizando y también ya casi para finalizar su ministerio. Es bien interesante también que cada uno de nosotros analicemos si nosotros comprendemos la voz de Dios. Jesús la comprendió. Y como tú lo mencionabas, aún no solo comprendió la voz, sino que sintió como que su Padre lo estaba abrazando. Pero la gente no. La gente pensó que había sido un trueno. Sí. Así que nosotros también a veces nos podemos llegar a confundir. Dios nos habla o Dios habla y nosotros nos quedamos confundidos. ¿Es un trueno o será un ángel? No sabían ni siquiera qué era. A veces la voz de Dios la podemos nosotros interpretar como tú ya lo mencionaste, no de la mejor manera. Porque en este caso se dio eso, de que algunas personas lo interpretaron mal, pero otras personas lo interpretaron bien. Por acá vemos nosotros a los griegos. Estos griegos eran investigadores. Ellos sí Y entendieron ellos todo. vieron la nube y también ellos oyeron la voz y comprendieron su significado y discernieron verdaderamente a Cristo. Les fue revelado como el enviado de Dios. O sea que ellos sí estaban en lo que estaban. Y Dios en ese momento les pudo revelar quién era Jesús. Así que mi querido amigo y hermano, si nosotros queremos ver a Jesús glorificado, tenemos que ser como el grupo de estos griegos. Estar concentrados en Cristo. Ellos no estaban viendo a las personas, ni siquiera las estaban oyendo. Ellos estaban concentrados en Cristo y lo que estaba sucediendo con Cristo. Por eso ellos pudieron comprender la voz y pudieron comprender quién era Cristo en realidad. Para todos los demás, era un hombre común y corriente, pero para ellos lo contemplaron y se dieron cuenta que era el enviado de Dios. Que Dios nos ayude para que su nombre pueda ser glorificado y nosotros podamos comprenderlo y con nuestra vida también podamos glorificar el nombre de nuestro Dios. Amén.